Gloria al Señor. Pues nada, hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo, esta segunda parte de este rico pastoreo que estamos teniendo. Señor Jesús, verdaderamente que esa vida que ministra a Cristo, a otro, la cual realmente vimos al principio, que vimos en 2 de Corintios, esa vida es una vida, dice, fructífera. Es posible que nosotros podamos ser a lo mejor espirituales, santos y victoriosos y con todo no llevar fruto. Esta clase de espiritualidad, de santidad y de victoria, esto presenta problemas, pues es cuestionable si tales características realmente son auténticas y genuinas según la Biblia. El objetivo de ser espiritual es, hermanos y hermanas, llevar fruto. Si no hay fruto de ese pastoreo, ¿cómo vamos a pastorear? Entonces esto es un grave problema. Necesitamos tener esa comunión íntima con el Señor. En el Evangelio de Juan, el Señor no pide de que seamos espirituales, porque supuestamente tenemos que ser personas del Espíritu. No pide personas que seamos santos o que seamos victoriosos. Más bien, el deseo, la intención de Dios aquí en el Evangelio de Juan 15 es que nosotros podamos ser aquellos que llevamos fruto. Y no solamente fruto, sino dice fruto abundante, fruto que permanezca. Dice que esto es una vida que ministra a los demás. Una persona puede ser entendida en los asuntos espirituales y poderosa en la predicación, y con todo ser infructuosa. Oh Señor, el hecho de que dice de ser fructuosa y ministrar vida, es posible, escucha, que matemos a los demás. Además, al pastorear a los santos, puede ser que también le demos muerte a los demás. La razón por esta muerte, por esta falta de fruto, que no tenemos una preocupación íntima. En 2 de Corintios 7 se revela de que nosotros debemos de tener una preocupación íntima si tenemos la capacidad de llevar a cabo una obra, pero no tenemos una preocupación íntima, hermano, nuestra obra será infructuosa. Lo que se necesita realmente para tener una vida de iglesia, una familia de iglesia adecuada es una preocupación íntima. Lo fructísimo que seremos, es decir, el fruto que daremos, no depende de lo que podamos hacer, sino de que tengamos una preocupación íntima. Señor Jesús, dice que la predicación íntima es de preocuparnos genuinamente por los demás. Mientras que tengamos una preocupación legítima por las personas, dice que habrá muchas posibilidades de que tengamos, dice realmente, seamos realmente aptos. Así que hermanos y hermanas, para que Dios nos use a fin de que las personas sean salvas, necesitamos dar un buen testimonio. Hermanos y hermanas, es maravilloso que podamos ser aquellos que realmente disfrutamos al Señor. Señor Jesús, sé tú uno con nosotros, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor Jesús. Oh, bueno, queridos hermanos, vamos a ir siguiendo este punto de donde nos quedamos antes de dar esta primera, de dar la segunda parte. De la letra G, dice así: para llevar fruto, es decir, para que nosotros podamos ser aquellos que llevan fruto, debemos darle de comer a otros, pero para esto
necesitamos ser aquellos que disfrutamos las riquezas de Cristo. ¿Hasta qué? ¿Hasta de qué manera? Hasta que éstas puedan desbordarse de nuestro ser. Pero para esto se requiere, hermanos y hermanas, que seamos aquellos que amamos locamente al Señor. Amemos locamente al Señor. Juan 21:15 dice así: entonces, cuando hubieron desayunado, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y él le respondió y le dijo: sí, tú sabes que te amo. Entonces cuando le dijo: apacienta mis corderos, Señor Jesús. Así que es maravilloso, ya lo hemos leído anteriormente. Al final tuvo que decir él: Señor, tú lo sabes todo, apacienta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, Señor Jesús. En Juan dice 7:38, dice: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior, dice, correrán ríos de agua de vida. Hermano, no un riachuelo, no una gota. Si nosotros creemos en Él y le bebemos, le respiramos, le comemos, de nuestro interior correrán ríos de agua de vida. Dice que Pedro, por medio de ese fracaso, por eso cuando nosotros fracasemos, a veces tenemos que volvernos al Señor. Y mira Job todavía más. Y al final pudo decir de oída: te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Así que, hermano, dice que Pedro, por medio de su fracaso, él aprendió a servir a los hermanos, por medio de su fe en el Señor y con humildad, pastoreando así el rebaño de Dios. Y lo podemos ver en su carta. Dice, el Señor Jesús también le dijo en Lucas 22, 31, le dijo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dice el Señor Jesús: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿No es maravilloso esto? Satanás le había pedido al Señor, como le fue y le pidió por Job: déjame zarandear. Necesitamos, hermanos y hermanas, mucho zarandeo. Es como ahora hay unas máquinas que es como unas pinzas que coge el árbol, el olivo, y empieza a moverlo y caen todas las aceitunas a una red, esas máquinas, y en un momento recoge todas las aceitunas. Eso es algo maravilloso, porque ha recibido un zarandeo para que caiga lo que había en el árbol agarrado. En nosotros hay muchas cosas agarradas. Necesitamos que el Señor ponga esa pinza y nos zarandee para que realmente caigan todas las cosas negativas que hay en nosotros. El apóstol Pedro en el capítulo 5 dice: hermano, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros. Escucha, dice, velando sobre él, pero no con fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud. Sigue Pedro, dice, como teniendo señorío sobre lo que os ha sido asignado y siendo ejemplo del rebaño. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Por eso hay en otra parte que el Señor Jesús dijo: cuando yo venga, ¿hallaré fe en la tierra? O a muchos pastores y apóstoles y profetas, seguro que le dirá: apartaos de mí, porque nunca os conocí.
porque estos pastores, estos profetas y apóstoles, muchos, se enseñorea de la grey de Dios y reemplaza de que Cristo sea la cabeza en la iglesia. En la iglesia la cabeza es Cristo. Y nosotros como miembros somos de Cristo. No somos de nadie más, hermano y hermana. Somos de Cristo. Así que nadie reclame esta en mi iglesia. Nadie reclame esta en mi grey. Nadie reclama estas son mi gente. Tú no tienes gente. Tú no tienes iglesia. Tú no tienes rebaño. Tú eres un simple miembro del cuerpo de Cristo. El Señor Jesús dijo, nadie os llame maestro, porque solo hay uno, Dios nuestro Padre. Y todos vosotros, escucha, pastor, apóstol, bueno, que tú crees que eres un apóstol o un profeta, el Señor nos dice hoy, todos vosotros sois hermanos. Hermano, me encanta la palabra esta. Bueno, aquí dice también, 5:5, dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos. ¿Tú ves? Hay ancianos que están supliendo esa riqueza a los jóvenes, a la iglesia, y ellos se someten. Dice, está sujeto a los ancianos. Y todo, dice, y todos, ceñidos de humildad, en un trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Y dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, te amo, Señor. Punto Romano 3 dice así. Señor Jesús, dice, tomar el camino del pastoreo para predicar el Evangelio y avivar a la iglesia, esto equivale a vivir ministrando a Cristo a otros en amor, a fin de edificar la iglesia. Esta clase de vida es una vida fructífera. Queridos hermanos y hermanas, esta vida es una vida fructífera. 20:20. El apóstol Pablo aquí da una lección tremenda, me encanta. Casi en todos los mensajes, muchos mensajes me gusta recordar esto. Pero no solamente a vosotros, sino me lo gusta recordármelo para mí, de verdad. Y dice 20:20, dice, en Hechos de los Apóstoles, dice el Señor, dice el apóstol Pablo, dice, y nada cuanto os pudiera aprovechar, digamos como aprovecharse de nosotros, dice rehuir. Dice, aprovecharos, rehuir, anunciaros, dice, y enseñaros públicamente y de casa en casa. Dice, por tanto, él predicaba, pastoreaba y cuidaba de casa en casa. Dice, y aún derramaba lágrimas, dice en otros lugares. El 31 dice, por tanto, velad, acordando, aquí lo dice, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas. No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Él iba uno por uno. Él no era un predicador que llegaba y predica, da el sermón con esa camisa de seda y ese buen porte y coge y se retira ya para el hotel. No, hermano. Él estaba entre medio de ellos, uno por uno. Él echaba lágrimas. Maravilloso. Primera de Corintios 8 dice, en cuanto a los sacrificios, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto lo dice porque muchas veces queremos acusar a los hermanos de tienes que comer esto, no tienes que comer aquello. No puedes. Oh, Señor Jesús, maravilloso. Juan, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece, como diciendo, el que permanece en mí, que yo soy la vid, el que permanece en mí, yo en él, lleva
mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. La letra A dice, al cuidar de las iglesias y a pastorear a los santos, lo que realmente se necesita es la preocupación íntima propia por una vida que ministra. Maravilloso. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Te amamos, Señor. Pablo dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No lo digo para condenaros, ya he dicho, antes de que estáis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos, que es palabra. Oh, Señor Jesús, te amo, Señor. Enriquécenos, Señor. Abastécenos, Señor. Señor Jesús, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en toda tribulación vuestra. Estoy hablando 2 de Corintios 7. Dice así, el 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, dice, ningún reposo tuvo nuestra carne, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. De dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los abatidos, hermanos, nos consoló con la venida de Tito. Fíjate tú, y no solamente con su venida, sino también con la consolación de que él había sido consolado a causa de vosotros, haciéndonos saber el afecto vuestro, vuestro llanto, vuestro celo, dice, por mí, de manera que me regocijé aún más. Oh, Señor Jesús, cuánto te amo. Señor, pon tú esto en nuestros corazones, en tu iglesia hoy, en cada miembro de tu iglesia, Padre Santo. Señor Jesús, despójanos de toda ambición, de toda cosa incorrecta, de todos nuestros pensamientos vanos, de todas acusaciones y de toda crítica que hacemos con otros. Llénanos con estas palabras, Señor Jesús. Hermano, si lo está escuchando, rebobina y escucha este versículo otra vez. Señor Jesús. El 15 dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún a mí mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Si amando más abundantemente, ¿seré yo amado menos? Pues tengo gran gozo y consolación por tu amor. Dice, porque por ti, oh hermano, han sido confortadas las partes internas de los santos. Y le dice el apóstol Pablo allí en Filemón, dice, el cual te devuelvo. Es decir, escucha, dice, te devuelvo mi propio corazón. Señor Jesús, punto 1, dice siguiendo, dice, es posible dar muerte a los santos, incluso al pastorearlos. La razón por el cual, dice, le causamos muerte, dice, por lo cual no llevamos fruto, es porque no tenemos una preocupación íntima por ello. Necesitamos tener una preocupación íntima por ello. Cristo dejó aquel rebaño de las 99 y se fue a buscar aquella oveja perdida. Cristo fue a la cruz voluntariamente a morir por ti y por mí, despreciándose hasta la muerte. Fue despreciado allí en la cruz. Él dijo, gusto la muerte, porque él sabía que sin muerte no había resurrección. Él dijo en Lucas, cuánto me angustio a que llegue ese momento, porque con un bautismo tengo que ser bautizado. Estaba hablando ahí de su muerte. Y cuánto me angustio, dice, a que llegue ese momento, porque fuego
he venido a echar a la tierra, que es fuego. Él arde en nuestros corazones, hermanos. Señor Jesús. Segundo de Corintios 3:6 dice, el cual él mismo dice que nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto, ministros no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Señor Jesús, la letra A dice, la leche de la palabra de Dios, el suministro de vida de Cristo debe ser usado para nutrir a los nuevos creyentes en Cristo, Señor Jesús, y no para guisarla. Señor Jesús, para nutrir a los creyentes. Primera de Pedro 1 dice, desead como niño recién nacido la leche de la palabra, dada sin engaño, para que podáis, por ella crezcáis para salvación. Señor Jesús. Efesios dice 23. Dice, no, en Éxodo. Éxodo 23, 19 dice, lo primero de las primicias de la tierra traerá a la casa de Jehová tu Dios. Dice, no cocerá el cabrito en la leche de su madre. Señor Jesús. La letra B. Dice, si nosotros tenemos la capacidad requerida para realizar una obra, pero carecemos de una preocupación íntima de las personas, nuestra obra será infructuosa. Es imprescindible que nuestro corazón sea ensanchado a fin de recibir a todos los creyentes, independientemente de la condición de que se encuentren. No importa, nosotros no podemos mirar qué clase de persona. Segunda de Corintios 6:10 dice Pablo, mas entristecido, mas siempre gozoso, como pobre, mas siempre enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintio, nuestro corazón se ha ensanchado. Señor Jesús. Punto 2. Cuán fructíferos somos. Dice, ¿cuántos frutos llevamos? No depende de lo que somos capaces de hacer, sino de que tengamos una preocupación íntima por las personas. Punto 3. Llevar una vida que ministra a otro. Esto se caracteriza por mostrarle afecto. Así pues, si nosotros hemos de ministrar vida a los santos, nosotros tenemos que manifestar una preocupación genuina por ellos. Esto es, necesitamos un interés emotivo e entrañable. Señor Jesús. La letra B. El amor es el camino más excelente por el cual podemos llegar a hacer algo por la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Es maravilloso de que nosotros, voy a ver el tiempo, ya me queda poco, unos 4 o 5 minutos. Hermano, aquí hay un punto muy rico. Yo esto lo he visto pelearse la gente porque uno habla en lengua y otro no, y otro cree y otro no cree, y el don es de sanidades, y por esto y por lo otro. Mira, es solamente en un capítulo que Pablo menciona algo de los dones, pero hermano, nosotros tenemos hoy al dador dentro de nosotros. Con esto no quiere decir que yo digo que no tendáis a los dones y no creáis, pero no tenemos que pelear ni hacer énfasis. Lo que realmente nosotros necesitamos hoy día en la vida de la Iglesia universal y en la práctica en cada localidad, porque la Iglesia es universal, pero la representación de la Iglesia universal se muestra en la Iglesia en la localidad. Ahí podemos ser prácticos y podemos ir a los hermanos. Así que hay aquí un versículo que realmente a mí me conmovió cuando mis ojos fueron abiertos al ver este versículo del capítulo 12, versículo 31. El apóstol Pablo, con mucha ternura, él dijo, anhelad pues, dice,
los dones superiores o los dones espirituales, los dones superiores. Pero mira lo que dice Pablo, pero yo, aún, fíjate, porque a muchos hablan en lengua, y todo esto, incluso está predicando y empieza a hablar en lengua. Hermano y hermana, lo siento, yo no estoy a favor de ese asunto. Si usted quiere hablar en lengua, hable usted en lengua, secretamente, en su cámara, y que nadie lo escuche. Eso puede provocar a celo y envidia a otros hermanos. Pero si usted habla en lengua públicamente, que haya interpretación. En la iglesia hay un orden. Pero aún hoy nosotros, teniendo el Espíritu, no necesitamos de lengua ni de interpretación, porque el Espíritu está en nosotros. Y dice la Biblia que ya hemos recibido la unción del Santo. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Cuando digo nadie nos enseñe, no enseñar la palabra, sino de que el Espíritu y la vida de Dios está hoy mezclada en nuestro espíritu. Pero para eso necesitamos tener una visión clara y no manipular a la grey. Aún Pablo dice, yo prefiero hablar 5 palabritas en lengua en el entendimiento que 10.000 palabras en lengua. Nunca he hablado públicamente, y menos por la radio así, pero yo, no sé, me atrevo de verdad, porque creo que lo estoy hablando lo que es la palabra de Dios. Entonces, en los 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 31 de Primera de Corintios, dice Pablo, anhelad pues los dones superiores. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué es esto, Pablo? ¿Cómo te atreves? Si yo me atreviera a decir esto, se me echaría todo el mundo encima. Pero qué maravilloso. Pablo dice que había un camino, hermanos y hermanas, más excelente. No eres más espiritual porque estés en un púlpito hablando en lengua cuando te emocionas. No. Olvídate. Vuélvete al Espíritu y habla en el Señor y no en tus emociones. Esos son emociones, de verdad. Pero necesitamos hablar palabra de Cristo. Más bien, yo diría, tenemos que dejar que Cristo sea el que hable y el que edifique a través de nosotros. Así que Él nos muestra un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Ese es el último capítulo del capítulo 12 de Primera de Corintios. Y nos introducimos en el capítulo 13, que habla sobre el amor. Y el 4 dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta. El amor no se hincha de orgullo. El 5, el amor no se porta indecorosamente. No busca lo suyo propio. No se irrita, no se enfada, no toma en cuenta el mal. El 6 dice, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor, hermanos y hermanas, todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero escucha aquí esto, lo que dice, yo no lo digo, lo dice la Biblia, y esto me confirma el hablar que ha tenido anteriormente. Dice el capítulo 13, versículo 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se volverán ineficaces. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos este espíritu ejercitado,
viviendo en el Espíritu, no en nuestra alma, no en nuestros sentimientos, no en nuestras emociones, sino en el Espíritu, entonces realmente es cuando dice aquí, se volverán, dice, ineficaces. Escucha, y cesarán las lenguas, y cesarán el conocimiento. Escucha, y el conocimiento, escucha lo que dice, y se tornará inútil. ¿Qué quiere decir esto? No es que lo que yo he dicho. Aún, todavía esto es más fuerte de lo que yo he dicho anteriormente. El 13:13 dice, y ahora permanece, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos es el amor, porque el amor es la naturaleza viviente de este Dios triuno. Bueno, ya me he pasado un par de minutos, pero solamente voy a leer ya los puntos que me queda aquí. Dice, tenemos que poseer la clase de amor requerida para ir a los miembros inactivos de la iglesia, porque esos miembros inactivos los vamos a activar, que piensa que ella los condena. Dice, y decirle que la iglesia no condena a nadie, más bien la iglesia desea que todos regresen, Señor Jesús, maravilloso. Bueno, dice, si no fuera por la misericordia del Señor, nosotros también seríamos miembros inactivos de la iglesia. Por lo tanto, tenemos que amarlo. Hermano, tenemos que amarlo. Todo ello depende del amor. Como dijo el rey Salomón en Proverbios, dice, el odio despierta rencilla, pero el amor cubre todas las transgresiones. 4. Dice, en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que, hermanos y hermanas, Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Yo he disfrutado este mensaje tremendamente. Yo he sido edificado. Yo no sabía lo que iba a hablar. Yo no sabía lo que iba a compartir. Yo iba a seguir el bosquejo. Pero el Señor me confirma de que nos ha hablado en esta mañana con mucha claridad. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor os siga fortaleciendo, afirmándoos, confirmándoos, para que llevemos mucho fruto. Así que hasta el próximo día estaremos aquí de nuevo la próxima semana para compartir con vosotros este rico y tierno amor en cuanto al pastoreo. Señor Jesús.